Estamos en Ecuador en la sección La Plena con el estudiante Andrés Santillán desde Quito. Hola Andrés, ¿cómo estás por allá? Hola, buenas noches. Bien. ¿Cómo es? El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la mercantilización, edilitización y burocratización de lo que está sucediendo dentro de estos tres temas en el contexto de las leyes que se están tomando para la educación superior en el Ecuador dentro de un contexto de colonialismo educativo. Hemos tomado como base el libro de Arturo Villavicencio, Hacia dónde va el proyecto universitario en la Revolución Ciudadana. ¿Por qué piensas tú, Andrés, que se está hablando de un mercantilismo dentro de las reformas educativas en la educación superior? Porque estas reformas, lo que ven a la larga con este elemento de cambio de matriz productiva, es que se rijan a prácticamente las conveniencias no solo del mercado interno, sino del mercado mundial. Entonces, para esto se necesita que los planes de desarrollo sean funcionales a estas demandas del mercado. Entonces, para ello se necesita que el conocimiento y en sí toda esta innovación tecnológica parta desde una base que sea funcional a esto. Entonces, muchas veces se quitan elementos críticos a los nuevos profesionales que van a venir y solo sean utilitarios a todo esto. Entonces, ¿en dónde queda todo esto elemento de debate y aparte de eso de compromiso del contexto social y cultural en los cuales viven? Porque una cosa es trasplantar estos modelos de educación de afuera que pueden ser exitosos, pero no quiere decir que no se cojan los elementos positivos de los mismos, sino que se vean cómo ellos pueden ser a largo plazo llevados a cabo sin que se quite el elemento crítico de cada sociedad. Y más que todo, reinterpretar la realidad nuestra y desde ahí sacar estas propuestas. Entonces, en este marco se ve el elemento de la mercantilización, que prácticamente se ve como un elemento mercantil al conocimiento, como algo que puede ser un producto que puede ser comercializado y que a la final Poco, lo que le entiendo. rige Entiendo lo que es un sesgo. un poco para que la gente entienda el hilo de lo que estamos hablando. En el libro de Arturo Villavicencio, él habla de las reformas o de las leyes de la educación superior tomado por la CONEA en el mandato constituyente número 14, que después se convirtió en las CEACES, ¿no? Que Ajá. son lo que existe en el Ecuador, las categorizaciones de las universidades. Digamos, todo este proceso que que existe en el Ecuador por parte de la educación superior es la que tú la hemos dividido, clasificado en mercantilización, edilitización y burocratización Ajá. dentro de un contexto de colonialismo del conocimiento. ¿Por qué hablas de edilitización o por qué piensas que Arturo Villavicencio habla de edilitización de conocimiento? O sea, propiamente dicho, mm, él no dice en sí elitización, pero en todo ese marco ya se puede entender que si al fin y al cabo, con el proyecto de Yacha, de la Ciudad del Conocimiento como tal, en el marco de que trata de generar toda esta innovación tecnología, pero que esto debe ser intensivo en capital y que prácticamente no da puestos de trabajo a mucha gente y solo se queda sesgado, y si es que esto puede llevar a un efecto de filtración a los demás elementos productivos, no es que se hay siempre un elemento de incertidumbre que no mucho de estos de las tecnologías que se generen ahí no no lleguen a toda la no lleguen a cumplirse plenamente. Entonces, en este ámbito, si es que se necesitan ciertos profesionales para generar esto, no es que todos van a poder llegar a Yachay. Y esto ya se vive ahora en las universidades públicas, no todos pueden estudiar. Y eso que se supone que la educación es un derecho de todos, existe un tamiz, se tienen que dar un montón de pruebas, claro que se necesita en el ámbito, pero es un doble discurso de la meritocracia. Si se supone que la educación es un derecho para todos, pero se tenía que dar un montón de pruebas y hay tanta demanda que no todos los estudiantes pueden llegar a ello, y aparte de eso, ¿qué pasa con toda esta parte de estudiantes? Entonces ahí ya viene ese doble discurso. Estás hablando de lo que los exámenes de ingreso que toma la CNCIP Ajá, no para todos pueden llegar porque se necesita, hay tanta demanda
que necesitan puntajes tan altos que aunque todos saquen 99, siempre va a haber uno que saque un 98 y se va a elegir a ellos, pero no Claro. estas pruebas no ven todo el ámbito del factor humano, porque solo ven es prácticamente regir en un esquema y tratar de meterle este esquema a un grupo de estudiantes para que solo los que sacaron Bueno, un cierto puntaje lleguen allá y después los otros quieren claro, rezagar. tú lo que estás diciendo es que se está creando Exacto. una élite o un grupo de personas que van a poder disfrutar o acceder a este conocimiento y el otro resto, bueno, no lo pudiste acceder y tienes que contactarte con conseguir otra carrera. O haciendo Eh, otras cosas, o al fin y al cabo terminar en el mercado informal. o quedar en el mercado final. El punto de la burocratización del conocimiento, ¿qué piensas que, por qué se habla de esto, de burocratización del conocimiento? Porque prácticamente todos los planes que están viniendo, ya sea desde el enfoque de desarrollo, es que tengan que ser funcionales a los planes de gobierno que se están viviendo en la coyuntura. Entonces, aquí se deja, o sea, aquí ya no se deja ese ámbito de autonomía de la universidad. Entonces, se está rigiendo demasiado, porque muchas veces todo esto de aquí, todos estos procesos, ya sea de evolución y en el marco de construcción, que necesita una universidad deben provenir de adentro de ellas mismas y no solo de un plan de afuera que trate de regir y sea utilitario hacia estos elementos, ya sea de planes de desarrollo o, o que traten de generar una investigación demasiado, ¿cómo se diría?, productivista, más investigación, pero ¿hacia dónde? O sea, ¿cuáles son las verdaderas necesidades que tiene el Ecuador y hacia dónde estamos yendo? Ese sería el marco. En la cuestión del colonialismo del conocimiento es porque se están trayendo esquemas de universidades extranjeras a tratarlas de que funcionen dentro del contexto ecuatoriano. Exacto. Eh, digamos, yo sinceramente que al Ecuador lo considero muy tropical y muy conservador a la vez. ¿Tú piensas que estas recetas milagrosas que vienen de Corea del Norte o que vienen de Stanford pueden surgir efecto en el Ecuador que tú vives diariamente? O sea, en el Ecuador donde eh, básicamente se sabe que hay un gran porcentaje de desempleo, o trabajas en la empresa pública o trabajas en la empresa privada o eres comerciante o informal. Esa es la realidad que se vive diariamente, o sea, esa es la realidad que vive el estudiante que se gradúa en el Ecuador. Ajá. ¿Tú piensas que estas recetas milagrosas, porque se está hablando del colonialismo del conocimiento, o sea, se están trayendo recetas que funcionan en Stanford, recetas que funcionan en universidades del extranjero, se dice que para que las universidades del Ecuador entren a ser parte del ranking de las universidades mundiales? ¿Tú piensas que estas recetas funcionan, pueden funcionar? Este colonialismo, o sea, estas cosas que vienen de afuera. Es que aquí hay que ser también bastante autocríticos y darnos cuenta que estas recetas muchas veces chocan con el ámbito de nuestro contexto y de construcción histórica de universidad y también subestiman nuestro ámbito de acción y nuestro, ¿cómo se diría?, construcción propositiva. O sea, nosotros también podemos generar conocimiento desde acá, nosotros también podemos repensarnos, nosotros también podemos generar un marco de investigación. Entonces muchas veces subestiman y es también llevar a un ámbito de lógica, de tratar de nosotros avasallarnos a un concepto de lo que es desarrollo y a un concepto de lo que vendría a ser prácticamente de crecimiento. A eso se quiere llegar, un ámbito de crecimiento económico para Piensa generar que, desarrollo y es la receta que se trata de universalizar. o sea, piensa que hay una contradicción entre el buen vivir, la Pachamama y todo o toda la base del biosocialismo, y con esta contradicción de que recetas del extranjero, o sea, ¿qué mismo? O sea, o piensas que esto de aquí, estas recetas son para acelerar el proceso, como dice el gobierno, de que todas las universidades sean de categoría A o todas las universidades tengan profesores con Prácticamente PhD. reproduce las lógicas del mercado mundial,
porque prácticamente con lo que se va a explotar el Yasuní se sigue la lógica de extractivismo, una reprimarización de la economía. Para la larga, generar que aquí industrias petroquímicas, igual con la minería, que prácticamente explotar todo esto y que a la larga que se quiera hacer siderúrgicas, o sea, prácticamente reprimarizar la economía con este modelo de crecimiento económico para generar desarrollo, pero es una contradicción. ¿A dónde va a llevar esto del buen vivir si es que no existe prácticamente un cambio estructural de lo que es la matriz capitalista? Sencillamente una autodestrucción a largo plazo porque va a ser insostenible. Se acaba Entiendo. el petróleo y si es que no fracasan todos estos proyectos de Yachay, ¿a dónde va a ser? Vamos a estar Bueno, subordinados a las lógicas y a las relaciones de poder y a de la coyuntura política que se venga. o Entonces, sea, más allá. podemos decir que el cambio, yo en definitiva, yo personalmente lo considero un socialismo tropical, porque estamos mezclando en una gran olla, poniendo elementos del socialismo clásico, de la revolución del siglo XXI, pero al mismo, como dices tú, hay una contradicción entre el capitalismo común y corriente, el capitalismo que supuestamente se lucha de la explotación de la minería, la explotación. O sea, se habla mucho de pasar de un cambio de matriz productiva a un cambio, a una ciudad del conocimiento, o que la nueva materia prima sea la persona, su conocimiento y la capacidad de producir del individuo, pero tú piensas que existe una contradicción con esto. O sea, básicamente lo que se trata es de burocratizar el conocimiento y elitizarlo y crear un mercantilismo del conocimiento. Eh, Pero solo que sean profesionales, funcionales al poder, a los planes de desarrollo gubernamentales y que prácticamente no generen un elemento disidente ni autocrítico. Y que sean productivos, eficientes y sean en este ámbito de la meritocracia, personas que prácticamente lleven a cabo todo. Y a la final es un tecnócrata que tenga todas esas capacidades para seguir adelante con todo este marco institucional. con un discurso político, ¿Qué? con un discurso de una tesis política que Que se se vive, ¿no? diría que es crítica, pero en el metro cuadrado que le dan para usted ser crítico. Y si está en el ámbito de la disidencia ya no puede hacer nada. Está en contra de toda la propuesta o ya es de la O es subversivo. es subversivo. Entonces ese es el trasfondo que se está viendo. Es tratar de generar una alternativa a la modernidad capitalista como estudiante y también en el ámbito de la investigación. Eh, la modernidad del capitalismo lo hablaba mucho también en el, ¿cómo se llama? En el libro del barroco, se lo hablaba mucho, muchos intelectuales han hablado sobre la modernidad del capitalismo, ¿no? Ajá. Que básicamente hay tantos fuentes de pensamiento sobre esto, eh, pero piensas que en el Ecuador se dialoga y se debate abiertamente, o tan solo se debate con los estudiantes o con la empresa privada en el momento que hay elecciones. Solo se toma en cuenta al estudiante o cuando debe ir a las urnas a votar, como el día de mañana que tienes que ir a votar. Claro, eso sí. De Ese que cambio no ha siempre. habido, ese cambio sigue siendo, porque en mi tiempo era igual, pero no se hablaba de estas tesis políticas, simplemente se decía, bueno, en mi tiempo no existía todas estas palabras como participación ciudadana o todas estas cosas, pero ¿tú piensas que toda esta situación de este debate o esta autocrítica eh, no existe o existe muy poco en el Ecuador? O al menos en la ciudad donde tú vives, en la universidad donde tú estás. De que hay debate, hay debate. Hay que decirlo. Ya han cambiado los tiempos, claro. Han habido ciertas transformaciones y algunas reformas, pero en esencia se mantiene cierta pasividad. Bueno, en el contexto ahora que vivimos de masivo de información
Y prácticamente que hay tantas redes sociales, claro, ahora cualquiera puede dar su opinión y se puede leer en Facebook, en Twitter, en lo que sea. Pero al fin y al cabo solo son opiniones sesgadas, pero que no tienen un trasfondo de crítica estructural, que no van allá más allá del elemento de la coyuntura. Ese es el problema que se está generando. O sea que prácticamente hay tanta información que a la final ya no es ni siquiera información, solo es un cúmulo. Ese es el problema que se está generando con las redes sociales, pero en el ámbito diario sí hay debate. Bueno, irónicamente sobre Bolívar Echeverría, que se habla de la modernidad capitalista y sobre el propio gobierno en este de los altos estudios nacionales, hablaron, hicieron debates, hablaron sobre todos ellos. Entonces ahí se ve que en la construcción de Alianza País como tal, también hay elementos que de podría decirse, no sé, profesionales o académicos que tratan de generar también procesos críticos, pero que se mantienen ahí estratégicamente y en cambio otros han sido disidentes y han dado la cara a decir que no, este proceso siempre fue contradictorio y es una infamia y se han desunido de lo que es Alianza País. Pero Claro, eso ya es entiendo. un ámbito de comprensión que se necesita bastante y no hay, yo no vengo aquí tampoco a dar ya la solución y la receta, sino que hay que entender también cuál es el marco y cómo funcionan estos partidos, estos movimientos y darnos cuenta cuáles son sus verdaderos intereses a largo plazo y qué es lo que están buscando. Porque es toda una masa heterogénea prácticamente Alianza País y como tal, el, prácticamente el que tiene más representatividad y bueno, Rafael Correa es el que está ahí dando todo el hachazo y toda la cosa. Entonces, el punto es que no hay que tener miedo a hablar, A, de- a debatir. a debatir, ese es el punto. Y sí se ha Ahora la generado, cuestión es pasar del debate a ser considerado este debate en medios políticos, porque ese es el otro salto. Porque ajá, básicamente los estudiantes universitarios hace algún tiempo en el Ecuador, de ahí salían los nuevos políticos, los nuevos líderes políticos. exacto, es Eh, ciertas universidades lo que prácticamente son presidentes de, de la Federación de Estudiantes o han tenido cierta relevancia política interna, después se lanzan a candidaturas o van haciendo carrera política. Entonces es un caldo de cultivo. Las universidades a la larga son caldo de cultivo de los futuros referentes, a menos que se hayan construido en las bases populares y hayan estado en diferentes coyunturas para que lleguen allá. Pero muchas veces las universidades son caldo de cultivo para los futuros políticos. Entonces aquí también hay que darse cuenta cuál es la clase política futura que va a estar en el poder. Y esto también debe ser un marco de disidencia para muchas personas porque se dan cuenta de las contradicciones de la infamia en que se vive día a día y tampoco es la labia de decir, ah, sí, que esto del otro, sino también ya empezar a generar soluciones. Pero esto necesita investigación, autoeducación, ir donde las papas queman, volver a la organización popular y a las calles. Y eso sería manera de conclusión. claro, entonces lo que tú dices es, antes de traer recetas del extranjero, entendamos los problemas que tenemos o sea, una receta que viene de Stanford posiblemente no funcione en la Tacunga o no funcione en la realidad ecuatoriana que es muy compleja y muy variada, ¿no? Ajá. Eh, Está bien, pienso que ha sido un diálogo muy interesante y hemos debatido sobre, repito, sobre el libro de Arturo Villavicencio y básicamente estos tres puntos. Gracias por tu tiempo y espero seguir debatiendo y debatir con tus amigos o con las Yes. personas que tú... Saludos. Hasta luego, Juan, pase bien.